Bien, de regreso con todo el contenido, recibimos en esta sala de esta mañana al doctor Carlos Sánchez Soliman. Él es epidemiólogo. El pasado martes él presentó en el foro, un foro de mujeres políticas, presentó unas estadísticas interesantes y se nos ocurrió la idea de que viniera a la casa Alex, Luis y amigos televidentes a compartir la inversión, básicamente, la inversión en aspectos sanitarios o el componente salud que se está haciendo en Centroamérica y también la República Dominicana. Pero además quisiéramos con la venia de ustedes dos compartir qué visión tiene él del comportamiento de la COVID-19 ahora que se flexibilizan, doctor, las medidas. Muy buenos días. Buenos días. Monflu, ¿cómo tú estás? Bien. Me alegro. Alex. Placer, doctor. Sí, un placer. Gracias, Sobre todo porque Buenos le días. encuentra una área médica que para este tiempo está bastante demandada. Por primera vez nos ponemos de moda. Se ponen de moda. Sí, porque durante Ustedes y mucho los tiempo, neumólogos hoy día son los más durante llamados. mucho tiempo ni médicos nos consideraban. Sí, sí. A pesar de que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, a los epidemiólogos lo usaban para una práctica clínica inadecuada, que era la que tenía que ver con detectar en X tipo de pacientes algunas enfermedades de transmisión sexual. Que eso era, digamos, se usaba, pero el área de trabajo del epidemiólogo es mucho más amplia, y mucho más grande e importante, y ahora se ha puesto de relieve. Las naciones importantes del mundo, fíjate, tienen el epidemiólogo principal, que tiene que ver con las políticas públicas que cada una de las naciones tiene que implementar, no solamente en el caso de la pandemia, sino para evitar que se presenten fenómenos como el que hemos visto ahora, desde el año pasado con el caso de la pandemia del COVID-19. Entonces son profesionales de mucha importancia porque tienen que ver con los programas de salud, tienen que ver con la elaboración de los protocolos de salud para evitar la aparición de este tipo de problemas. Muy El bien, gobierno, doctor. no, por favor, Liz, por favor. Gracias. Y bueno, este es precisamente uno de los cuestionantes del momento. ¿Qué final se vislumbra para la pandemia de la COVID-19 cuando día tras día tenemos información nueva acerca de cómo las variantes están modificando todo el esquema que originalmente estaba presentando la COVID-19, especialmente la Delta, que está causando rebrotes en los Estados Unidos? Y ya vimos en una nota que compartimos minutos anteriores, niños ingresados por COVID-19 hospitalizados cuando se supone que era una enfermedad que solamente estaba afectando a adultos mayores de forma severa. ¿Qué usted nos puede decir como especialista, doctor? Bueno, yo pienso que con el advenimiento de la vacuna vino la luz para la humanidad, no solamente en este momento, sino desde hace siglos, ¿verdad? Y las vacunas han ayudado a salvar muchísimas millones y millones de personas en todo el mundo. En esta pandemia se ha recurrido de nuevo a las vacunas y me parece que junto con otras estrategias y otras medidas que se han implementado, sobre todo preventivas, a lo largo de estos 2 años prácticamente, tenemos ahí en las vacunas la posibilidad de que paremos la pandemia con las vacunas, pero se ha producido una situación indeseada y es que no todo el mundo tiene acceso a las vacunas. Y en la medida que no todo el mundo tiene acceso a las vacunas, ha habido un desequilibrio entre los países. Y en realidad, hoy que sabemos que la pandemia puede controlarse con las vacunas, tenemos algo todavía, un panorama incierto. Y es probable, y lo leí anoche en un informe de la OMS, de que esta pandemia se extienda hasta el 24 o el 25 todavía, porque en este momento casi el 60% de todas las vacunas que se han administrado se han hecho en los países ricos y apenas el 2 o el 3% en los países pobres. Eso indica que vamos a tener vacunas durante todo este año, el próximo año, que es el 22 y el 23. Y por lo tanto, las pandemias como esta, si tú no la controlas en el conjunto de naciones, difícilmente tú puedas tener una situación donde tú digas tenemos bajo control la enfermedad. Y con el agravante que tú mencionabas, Lide, que están apareciendo nuevas variantes del SARS-CoV-2 que son más virulentas, más agresivas
y que producen una sintomatología mucho más grave, como es la Delta, que está ahora mismo ocasionando estragos en muchos estados de los Estados Unidos, como el caso de California, por ejemplo. Claro, doctor. Me gustaría detenerme en este punto porque las vacunas fueron originalmente diseñadas para la primera cepa que apareció contra la COVID-19. Este nuevo esquema de vacunas que están en el mercado pudiesen protegernos frente a las nuevas cepas que han aparecido y que, según la propia Organización Mundial de la Salud, que tuve la oportunidad de leer ese informe, señala que van a presentarse nuevas cepas aún más severas que la Delta. Así es. ¿Qué va a pasar? Así es, probablemente tengamos el virus, su naturaleza es mutar. Algunas veces muta para bien, otras veces muta para mal, la mayoría de las veces. Hasta ahora, las vacunas que se han implementado son efectivas contra las cepas que están caminando en el planeta, incluyendo la Delta, hasta ahora. Ahora, es muy probable que tengamos que introducir en las vacunas nuevas herramientas para que sean más efectivas contra las mismas variantes que tenemos ahora y las nuevas variantes, que es lo que pasa siempre. Cada vez que se produce una nueva variante que es resistente a la vacuna, lo que hacen los científicos es que toman ese virus, esa variante, y toman una parte de él, lo colocan en condiciones adecuadas y lo introducen en la nueva vacuna para que sea efectivo contra ella, que es lo que me parece que va a suceder este año y el próximo año, que van las casas comerciales como la Pfizer, como la Sinovac, en este caso China, van a tener que adaptarse a producir nuevas vacunas, incluyendo las nuevas variantes, para poder ser más efectivos. Hasta ahora hemos tenido suerte que las vacunas que se están suministrando han logrado sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta vacuna? Que a la persona que le dé la enfermedad no lo mate. Ese es el objetivo de una vacuna, es atenuar la enfermedad en el paciente. Y hasta ahora hemos tenido esa suerte. En República Dominicana, el hecho de que hoy tenemos con una pandemia cuya la tasa de contagio de las últimas 4 semanas está en 7.5, nos habla de que fueron efectivas las vacunas que pusimos con la primera y la segunda dosis, porque hemos logrado bajar el número de contagios diarios también. Ahora, no sabemos hasta cuándo eso puede mantenerse, porque como ya revelaron las autoridades sanitarias en República Dominicana, todavía aquí no se ha detectado la variante Delta. Y al no detectarse la variante Delta, hemos tenido suerte, pero podría aparecer en cualquier momento. Y entonces, con esa variante circulando en el país, no sabemos cómo se puede comportar la pandemia en el caso de República Dominicana. Por lo que las medidas preventivas siguen siendo muy necesarias y las medidas del Estado de vigilancia absoluta sobre la posibilidad de que tengamos rebrote en comunidades, en municipios, en barrios, es muy importante. El gobierno no puede desentenderse de esa parte, tiene que mantener los equipos funcionando con vigilancia activa epidemiológica, activa funcionando. Y los dominicanos y las dominicanas no pueden dejar de usar la mascarilla, no porque tenga la primera, la segunda, la tercera dosis. El uso de mascarilla se va a extender durante todo este año y posiblemente el próximo año. Igual que el distanciamiento social, hay que mantenerlo para evitar contagios, si queremos salir bien de esta pandemia. Y así yo pienso que saldremos. Sí, yo pienso que saldremos que sí, airosos. hay que estar positivo, el mundo ha sobrepasado cosas peores, ¿verdad? Claro. Pero hay que estar alerta, porque vamos a tener todavía varios años más con COVID. Esto va para largo. Debemos estar vigilantes, ¿no? Mire, doctor, de todo se ha sabido, y los que no, pues que se den por enterado a través de vacunatrd.com, de las políticas que el gobierno dominicano en materia sanitaria ha dado a conocer, ¿no? Y las ha ejecutado de manera muy puntual. ¿Qué opinión le merece a propósito, pues, estas medidas que han sido simplemente para salvaguardar la vida y la integridad de los dominicanos? El Estado dominicano ha sido exitoso en el control de la pandemia. Eso es innegable. Yo estuve revisando los indicadores de la pandemia a nivel mundial y nosotros tenemos tasa de mortalidad, tasa de letalidad por debajo del promedio mundial. Eso te indica que aquí hemos tenido un buen manejo de la pandemia. Y el hecho de que el gobierno dominicano se proveyera de suficientes vacunas con tiempo fue fundamental. Fue fundamental. A mí siempre me preguntan que cuál es la mejor
vacuna, digo, la que tenemos a mano, y eso fue lo que hizo el gobierno, que trajo aquí la Sinovac. La trajo rápido. Y con esa Sinovac es por eso que tenemos ahora mismo la situación de control que hay en República Dominicana. De los pocos países que tiene controlada la situación somos nosotros en América Latina. Y yo he estudiado el caso de Centroamérica y nosotros estamos mejor que el resto de países de Centroamérica y hasta mejor que Chile, que es un país que ha avanzado también muchísimo, pero los indicadores de nosotros son magníficos. Yo pienso que hay que darle mérito a las autoridades de salud de este gobierno y la anterior también, para uno no ser mezquino, se manejó bien, igual que la parte económica, que es fundamental también para que esto pudiera salir adelante. Lo hemos manejado bastante bien en República Dominicana con relación a la pandemia. Lo que sí hay que mantener es ese espíritu de que no ha pasado la pandemia, de que el gobierno tiene que hacer una parte y que cada uno de los dominicanos y la dominicana también tenemos que hacer la nuestra para evitar sufrir las consecuencias de la pandemia. En el caso de la COVID-19, después que tú pasas la enfermedad, las consecuencias no son buenas, la enfermedad deja situaciones muy indeseadas. De hecho, doctor, dicen que se habla de que tras tú atravesar este proceso de la COVID, hay secuelas que quedan para toda la vida. Es probable, todo eso está en estudio, esto es algo nuevo. Liz, nosotros vamos a descubrir muchísimas cosas de este proceso y de cosas que uno no sabía que existían, que se vincularon a esta enfermedad. Eso es lo que pasa siempre en la ciencia. Pero es muy probable que tengamos secuelas durante muchos años o permanentes en algunos casos de personas. Yo tengo un amigo, yo estuve recientemente ahora en Perú, que estuve en la toma de posesión del presidente Pedro Castillo, y me encontré con un amigo mexicano. Tenemos muchos años conociéndonos. Entonces, cuando lo saludo, digo, tengo mucho que no te veo, le digo a Oscar. Y me dice, sí, tuve un año de COVID. Y yo, ¿cómo? Sí, tuve un año recluido de COVID. Y dime, ¿qué te pasó? No tuve ninguna sintomatología, solo una. ¿Cuál fue esa sintomatología? Perdí la memoria. Wow. Durante 3 días no sabía de nada. Y me dice él después, ahora he ido recobrando la memoria poco a poco y tengo una mejor memoria que antes. Me dijo él. Wow. O sea, son cosas extrañas, pero que habrá que estudiarlas. Y son cosas que uno no todavía, ¿verdad? No sabe todos los elementos que esto podría traer. Doctor, no quiero que se vaya, se está acabando el tiempo de la entrevista, sin que nos oriente, como le gusta decir a Liz, nos oriente, es que una especie de consulta. Si educación se invierte el 4% del PIB en República Dominicana, la Ley General de Educación establece pues un 4, un 5% para el Ministerio de Salud. ¿Por qué su preocupación en el Foro de Mujeres Políticas, hablando que solo América Latina o la región y República Dominicana solo invierte el 2% en presupuesto sanitario? No. Explíqueme un poquito. Los organismos internacionales vinculados a la salud como la OMS y la OPS recomiendan que los países deben gastar cerca del 6% del PIB en salud. Esas son las recomendaciones. Ahora, la mayoría de los países de Centroamérica, América Latina no llegan al 4%. Muy poco sobrepasan el 4%. República Dominicana tiene el 2%. Gasta el 2%. Ahora bien, dentro del presupuesto sanitario, lo que más me preocupa a mí es que dentro de ese presupuesto, que ya es pequeño, solamente se gaste el 2% en materia de salud mental. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo, se ha evidenciado que una de las consecuencias más graves de la pandemia es en la salud mental, sobre todo en sectores como la mujer, que se esté gastando solamente un 2% del presupuesto sanitario es preocupante. Hay que elevarlo. Hay que elevarlo. El gobierno dominicano tiene que tener pendiente que hay que hacer una mejora sustancial en el gasto en salud mental. Entre otras cosas, nosotros tenemos que tener en salud pública, en el Ministerio de Salud Pública, la posibilidad de constituir las unidades de atención
de salud mental en todos los hospitales que podamos tenerla, con profesionales bien pagados. ¿En la red hospitalaria pública? En la red hospitalaria pública. Y con posibilidad de vincularlo al trabajo con las comunidades. Con las comunidades. Porque los problemas de salud mental en todos nuestros países han estado estigmatizados, ustedes saben. Y entre otras cosas, las familias sufren muchísimo cuando en el hogar hay un paciente con problemas de salud mental. Sí. Y muchas veces están abandonados a su suerte, porque no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a acompañamiento permanente de profesionales que lo ayuden. Y las familias muchas veces hasta se desintegran por este problema. Y vemos entonces muchos pacientes ya en estado grave, deambulando por las calles. Entonces, hay que hacer un aumento en la inversión del presupuesto de salud mental. Y eso lo estamos viendo y lo estamos necesitando. Esos son los diagnósticos que están saliendo ahora del trabajo que se está realizando como consecuencia del impacto de la COVID-19. Además de incrementar los presupuestos sanitarios a nivel general, ¿verdad? Porque como se ha visto, la pandemia nos agarró a todos estos países de América Latina en un estado de situación donde el sistema de salud estaba muy débil, muy fragmentado, muy pobre. Entonces hay que mejorar la inversión en ese sector, en diferentes áreas. Bueno, doctor, lo de la pandemia por la COVID-19 suena cada vez más preocupante. En ese sentido, hay muchas inquietudes. Volvemos con la Organización Mundial de la Salud porque me permito recordar que hace cerca de 2 meses señaló que uno de los riesgos de la no vacunación es que la pandemia, la COVID-19, se vuelva endémica. Me gustaría saber desde su punto de vista como especialista si ya entramos a esa categoría como República Dominicana. Y en un segundo punto, una inquietud que me llegó de una persona cercana recientemente. Vemos un flujo constante de vacunas aquí en el país. ¿Las vacunas se vencen? ¿Qué va a pasar con ese lote de vacunas que no se estén suministrando porque hay un rechazo de algún punto de la población que no quiere suministrársela? Bueno, si tenemos la posibilidad de que la SARS-CoV-2, el virus de la SARS-CoV-2 se haga endémico, siempre existe esa posibilidad. Todavía la OMS no ha hecho esa declaración, pero ya vamos para 2 años. En la medida que el virus sigue presente a lo largo del tiempo, aumenta la posibilidad de que la enfermedad sea declarada endémica. Y sabemos que una enfermedad es endémica cuando permanece en un territorio y por todo el año y se va repitiendo durante épocas específicas del año. Nosotros esperamos controlar la pandemia antes que eso ocurra, pero cada vez menos probable. Doctor, esa es la verdad. Me gusta esa respuesta. Perdone que le interrumpa. ¿Cuál fue el último virus o la última epidemia que se convirtió en endémica en el Caribe, en Centroamérica, que usted recuerda? Bueno, de los coronavirus, tuvimos 2 antes de este SARS-CoV-2, que fue el SARS-CoV-1 y la gripe aviar, que estuvo rodando no solamente en el planeta, pero se controlaron rápido. Tuvimos la suerte de controlarlo rápido. Este es el que más se ha conocido porque hay diferentes tipos de cepa. ¿La H1N1 no se convirtió en endémica en México, por ejemplo? No, se mitigó rápido. Se mitigó rápido, pero uno nunca sabe, porque de repente aparece y entonces lo vinculan a los brotes o a las epidemias anteriores, entonces ya tú dices, bueno, tiene que tomar valorar de nuevo entonces el concepto para ver si pertenece a la misma. Doctor, con el permiso de Liz, tengo una información que me llegó que le haga la siguiente pregunta del área masculina. El COVID cuando nos deja como el sistema inmunológico, como el apetito sexual un poco diezmado, que si esa no es debe ser otra preocupación, ¿no? De la comunidad científica. Bueno, la COVID-19 es una enfermedad sistémica. Ataca todos los sistemas. Eso es lo que se está viendo. Al principio, y ahí voy a recobrar una de tus preguntas, Liz. Al principio se pensaba que era una gripe. Pero en la medida que vamos conociéndola y se van dando las manifestaciones, no, pero ataca el cerebro, ataca el sistema cardiovascular, ataca el sistema reproductivo, se van viendo todas esas cosas.
habrá que estudiar todavía a mayor profundidad las consecuencias del virus en el sistema reproductivo masculino. Sí. Todavía no podemos tener la certeza de que ciertamente a todos los hombres que le da la enfermedad van a tener consecuencias en el sistema reproductivo. Pero es una enfermedad sistémica. Pero Como preocupa, enfermedad usted está sistémica, hablando, yo lo voy a traducir de infertilidad. Podría aumentar, ¿verdad? no sabemos todavía. Todavía, Tú sabes que es arriesgado. en salud uno no puede hacer vaticinios Ajá. de ese tipo porque son muy arriesgados. Uno tiene que tener estudio. Hoy día tú tienes que tener la prueba en las manos. Ujú. Pero es una enfermedad sistémica Sí. que te ataca todos los sistemas. Por lo tanto, es probable que haya consecuencias en el sistema reproductivo, en el sistema que tiene que ver con la masculinidad del hombre, ¿verdad? Sí, Para sí. decirlo de alguna forma. Ahora, tú decías, para juntar las preguntas al principio, que ahora la pandemia está atacando a los niños y que vemos muchos niños que han sido ingresados a las unidades de cuidado intensivo y a las salas de cuidado en países como Estados Unidos. Yo pienso, eso es una teoría, que fue un error de la comunidad científica internacional vaticinar que la enfermedad atacaba principalmente a los adultos. Yo creo que fue un error, como ha pasado otras veces con otras enfermedades. Entonces, ¿te recuerdas que en un momento cuando apareció el VIH se le atribuyó solo a los homosexuales? Eso fue un grave error de la humanidad, porque hubo un descuido enorme entonces a partir de que si son homosexuales, yo no soy homosexual, no me va a pasar nada. Eso fue un grave error. Pienso que algo parecido, no igual, ocurrió aquí. Lo que pasó fue que, como sí se sabía que el SARS-CoV-2 al atacar la población afectaba más a la población envejeciente y aquellas que tenían una comorbilidad o tenían otras enfermedades agregadas, se pensó que era por ahí que iba el tiro y la respuesta. Queremos decirte, es correcto, pero un poco la gente entendió que a los niños no le iba a pasar nada. Y como los planes de vacunación también y las medidas que se tomaron desde los países iba dirigida a proteger la población adulta y la misma vacunación empezó por ellos, bueno, entonces a los niños y a los jóvenes primero, se les dejó un poco descuidado y por eso después vimos que ahora, más tarde, después, un tiempo después, los jóvenes empezaron también a enfermarse porque no estaban vacunados, porque empezamos primero a vacunar por la población más adulta. Fue por eso, no era que no podían padecer la enfermedad. E igualita, no hay un razonamiento científico que diga que a un anciano, a un joven o a un niño, uno de los tres tiene más probabilidad de contagiarse. No hay un razonamiento científico. Lo que sí se sabe es que en un paciente mayor con una comorbilidad o otra enfermedad agregada, la enfermedad le da más duro. E igual que una persona joven que tenga también otra enfermedad agravada como la hipertensión, que ha sido la que más, los hipertensos han sido los que más han sufrido, después los diabéticos, un 15% de los pacientes diabéticos que han sufrido de enfermedad ha fallecido. Es una nota grande e importante. Pero pienso que todos tenemos la misma posibilidad de contagiarnos. Ahora, los adultos mayores tienen más posibilidades de sufrir la enfermedad en estado grave, con mayores secuelas, que los jóvenes y los niños. Ahora, a todo el mundo hay que protegerlo. Todo el mundo hay que vacunarlo. Ustedes lo verán. Ya estamos en 12 años, después vamos a bajar un poco más y así sucesivamente. Tengo preguntas que ameritan respuestas muy cortas. De repente, la primera, repite el COVID. Sí, repite. Repite el COVID. ¿Está de acuerdo con la implementación de la dosis de refuerzo y la de 12 a 17 años de los niños? Estoy de acuerdo, si no perjudica a que todo el mundo tenga cobertura. La hipótesis de los países cálidos en función de la realidad de la COVID, ¿qué tanto? Eso es incierto. Incierto. Totalmente. O sea, no es real el hecho de donde que acá tú vivimos... Donde tú no buscas, no encuentras.
Porque había una preocupación de los países fríos. Sí, no es cierto. Eso no es como que decían, en Haití no hay COVID. ¿Por qué será? ¿Será por el biotipo que ellos tienen? No, porque no buscan, porque no investigan. Bien, una rapidita también de tiro rápido. ¿Prefiere para ese segmento que Liz citaba y la mutación de la Delta, una vacuna de una sola dosis o la que son de 2 dosis? La que sea necesaria. La que sea necesaria. Y Bien, ¿le gusta la vacunación en los centros nocturnos de diversión? Y de diversión, sí, que va a implementar el gobierno, de hecho, ahora, para continuar proliferando este sistema. Mira, Monclú, si el gobierno ha entendido que así ayuda a lograr la cobertura, a aumentar la cobertura de vacunación para colocarla sobre el 70%, que lo haga. Ahora te voy a decir una cosa. A ver. República Dominicana tiene una de las mejores experiencias del mundo en los planes de vacunación. El programa ampliado de vacunación de República Dominicana, el país es uno de los más exitosos del mundo. Bien. Del mundo. Doctor, nos Y tenemos por que tanto, distanciar. ese programa tiene suficiente calidad, experiencia y gente para que pudiéramos haber alcanzado ya la cobertura que nos habíamos planteado. Vale decir a la población que el país es el programa Ampliado. ampliado de inmunización. ¿no? Para Excelente, que entre en dirige el contexto. doctor Garí, excelente. Doctor, finalmente, para que los capitaleños sepan, el centro de la Galván, que pertenece al PAI y a Salud Pública, es 1A. A1. Eso es maravilloso. 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 Queda cerca de aquí, en la Y Galván. gratis. Por, Y ahí- gratis. por ahí pasamos casi todos, yo recuerdo. Bueno, no una A mí me calidad- entraban así, doctor, empujados. De que, ay, me van a De una vacunar. calidad enorme. Y hay unos doctores y unas enfermeras que son. Se ha son convertido, usted científicos. sabe qué, en una unidad de atención primaria. Claro. Están dando ¿Sabes que consulta acá. nunca olvido cuando estaba de 10, 12 años, que una vez mis padres me pasaron y me dijeron, mira, ahí en ese lugar fueron los encargados de la marquita que tú tienes para toda la vida. Así es. Doctor, nos distanciamos brevemente del tema de la COVID-19 porque tenemos que despedirlo, pero no me gustaría sin antes que abordemos un tema de coyuntura, la fiebre porcina o la peste porcina. Como experto en salud humana y en estos temas de epidemiología, ya hemos visto un registro de más de 14,000 cerdos infectados y que las autoridades locales dictan que no afecta directamente a los humanos vía el consumo de productos cárnicos que se derivan de los cerdos. ¿Cuál es su postura al respecto, doctor? Correcto, pienso que con la situación que se está presentando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería están tomando las medidas adecuadas. Lo primero es que hay que vigilar, bloquear y sacrificar. Distinto a los humanos, ¿verdad? Vigilar, bloquear y en el caso de humanos es tratar. Cuando vigilas, bloquea, detecta, hay que sacrificar. Están tomando las medidas correctas. El virus que produce esa enfermedad, gracias a Dios, no afecta al ser humano. Muy bien. O sea que estoy por consumir carne de cerdo. Si yo le digo a unos amigos, si yo tuviera dinero ahora mismo, invirtiera en comprar cerdo para tenerlos refrigerados, para que cuando esto pase, ganar mucho dinero. Gracias al doctor Carlos Sánchez, epidemiólogo. Soliman, me gusta también honrar a su madre, Sánchez Soliman. Gracias por todas esas informaciones tan útiles que usted ha podido ofrecer. No sé si usted está satisfecho, pero nosotros como equipo, contentísimos con cada información tan profesional, tan científica, tan útil y apropiada. Debería venir más a menudo. el Hicimos doctor. un buen trabajo. Yo quisiera volver aquí, pero hablar de otro tema. Yo sé cuál es. Ajá. ¿Cuál es? El tema del cambio climático, el Maravilloso. calentamiento global. Ayer, ustedes deben buscar eso, el IPCC. Doctor, ya, perdón. Eso, Que la próxima semana, que cómo está su agenda, y No, además, vamos a hablar además de el informe que usted va a presentar Eso así, mañana, de que frente tiene que comiendo ver carne, con, bueno, con lo mañana, alimentario, que exactamente. tiene que ver con cambio climático. No, pero además tenemos en boga el tema del dengue, porque Sí. según Claro, su ciclo, sí. ya le toca que este año se presente un importante brote, porque tengo entendido que los ciclos endémicos se presentan cada 2 años, doctor. así es, más o menos, depende de cuál es la cepa que esté Exacto. circulando, porque puede ser hasta anual, cada 2 años, depende cómo vaya. También tenemos malaria, tenemos meningococcemia. Pero son tenemos- estacionarias en la isla, son Eso estacionarias. Endémicas. Son endémicas ya. Endémicas. Así Comienzan en Haití No. y arrastran a la, O al revés, de aquí para y allá. de aquí para allá y Bueno. Ese es un tema viceversa. importante que tocaba mencionar. Cuando tú mencionas la palabra Haití, en el caso de República Dominicana, los problemas de salud son insulares. Esa visión hay que mantenerla. Claro. El caso del COVID, yo he estado reclamando
que había que vacunar a todo el que esté aquí en República Dominicana, no importa si está legal o ilegal. Y hay que ir a ayudar a Haití para que vacune también. Claro. No queremos despedirlo sin está planteando la idea del cambio climático para que concluya esa idea que Ahí sí nos que yo lo había interrumpí. expuesto, ¿no? Bueno, el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Científicos que trata el tema del cambio climático, emitió un comunicado en el día de ayer. Y en ese comunicado decía, con mucha propiedad y claridad, si no paramos la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, el planeta se va por el drenaje. Y decía con datos muy específicos ya, porque ya ahora tienen instrumentos mejores para medir las consecuencias del calentamiento global, que ya en este momento, si paráramos de emitir gases de efecto invernadero como el CO2, como lo que produce, ¿verdad?, la combustión de los combustibles fósiles, ya revertir el alza en el nivel del mar, el aumento en el nivel del mar, durará siglos o milenios. Siglos o O milenios. sea que es una preocupación mayor. Una preocupación La mayor. isla de Santo Vamos a Domingo tendrá en la está próxima semana para entre los abordar 10 esos temas lugares más ampliados. más amenazados por el aumento del nivel del mar. Esa es la portada del periódico Diario Libre de hoy. No lo he visto, Sí, esa es la portada. no lo he visto, fíjate. Sí, es portada de Zona preocupación. vulnerable. El Caribe, Doctor Carlos República Sánchez, gracias por habernos acompañado, epidemiólogo, porque a veces salubrista. Así es. Me lo apuntaron por acá gente que ha estado al pendiente vía las redes sociales. Así que la semana pasada entonces tocamos estos temas importantes también. Vamos a que prepararnos. atañen a Me toda la gustó este población. programa, me gusta, hicimos un buen programa. Yo Sí, la creo dinámica estuvo muy chula. que lo Estuvo podemos muy preparar cool. bien también para hablar. Que si quieren hacer, podemos hacer un panel aquí también Buenísimo, para hablar del cambio claro. climático. Yo puedo venir con Enrique de León. que Enriquito también- de León, Sí, Enriquito de León. un experto, o sea, Sí. es un experto en el tema. Me le da un abrazo a Enriquito de León. Sí. No, Todo lo que consérvela sea de para la El protección. próxima inquieto semana. Enrique de León. Enriquito de Claro que León. sí. Tenemos Balaguer un tiene que estar así en la Bueno, torre. Para Enriquito nosotros, de la León. verdad, todo lo que sea preocupante para la nación y que importe a la vez, pues tendrá acá en este programa y en toda esta planta televisora, tendrá cabida. Así que agradecemos al doctor Carlos Sánchez con nosotros y a ustedes les invitamos a seguir con este programa, porque cuando regresemos seguimos desplegando todo un contenido variado para ustedes. No se nos vaya.